Desde el primer latido hay una figura que se convierte en guía, refugio, escudo y consuelo. Esa figura es la madre. En cada rincón del mundo, las madres han asumido el rol históricamente de cuidadoras. Pero amar no solo es cuidar, es resistir, enseñar, aprender y muchas veces sacrificar. Pero ¿se han preguntado qué sucede cuando ese cuidado se convierte en una batalla diaria? Sin descanso, sin salario y con un sistema de salud ineficiente que muchas veces solo da la espalda. Ese es el caso de Lady Montaña, una madre cuidadora de la localidad de Ciudad Bolívar, quien con su historia nos enseña la lucha, el amor y la resistencia que una madre puede tener por el bienestar de sus hijos. Mi nombre es Lady Montaña, soy madre cuidadora hace 24 años de mi hijo Brian. Vivo en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, barrio El Tesoro. Bueno, yo fui mamá muy joven, fui mamá a los 17 años. Antes de mis 17 años vivía con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero por cuestiones familiares nos separamos, el núcleo familiar se separó. A los 16 años conocí al que es mi esposo actualmente. A los 2 meses de ser novio quedé embarazada. Ya de eso, pues a los 17 nació Brian. Fue, digamos que un golpe fuerte, porque en el momento yo no sabía que él tenía discapacidad. Me enteré de la discapacidad de mi hijo de una manera muy fuerte, puesto que no me pusieron cuidado. Una enfermera entró y preguntó quién es la mamá del niño sin cerebro. Y pues yo miré toda la pieza y pues yo no supe nada quién era, lejos de imaginarme que era yo. Cuando ella se acercó y descubrió al bebé, efectivamente me dijo, este es el niño que no tiene cerebro. Ahí lo tuve por cesárea porque no me atendieron a tiempo y tuvo sufrimiento fetal, le faltó oxígeno a su cerebro, se quemaron sus neuronas, el 70% de sus neuronas, que eso me enteré mucho tiempo después. Cuando ella me impactó con esa noticia de que el niño había nacido sin cerebro, yo lo que hice fue ponerme a llorar. En esas iba pasando el pediatra me regañó por estar llorando, pues porque acabo de salir de una cesárea y me impactó con esa noticia, entonces fue muy fuerte. Y yo le pregunté que me dijera por favor qué era lo que tenía mi hijo y hizo caso omiso, no me dijo nada. En esas iba pasando la enfermera y la regañaron porque me hubiera podido dar un paro cardíaco a mí. A Brian, el sistema de salud le falló desde antes que llegara a este mundo, y por esta razón fue que nació con una condición de discapacidad severa múltiple. Pero lo que más dolor da es la deshumanización y el trato que tuvieron hacia Lady. Siendo una muchacha muy joven y mamá primeriza, no la abrazaron ni le explicaron la condición de su bebé. Y lo más triste de esto es que para Lady este era el inicio de una lucha por el bienestar de su hijo. Bueno, esta es la habitación de Brian. Él es Brian David Quintero Montaña, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Tiene 24 años. Eso, mire allá, pero mire allá. ¿No? ¿No quiere mirar? Yo duermo en esta cama. Él duerme en esta cama de allá. Es más alta, tiene 2 colchones, porque me queda más fácil para la altura movilizarlo. Esta es una silla de una sala normal, pero entonces le inventamos este cojín con mi esposo. Entonces esto es la silla para darle de comer, porque anteriormente lo sentaba así como está él, pero yo aquí a la parte de atrás, pero ya como se creció y se alargó, ¿cierto? Ya no se le puede dar así. La música, le gusta la música, le gusta que le cante, ¿cierto? Cuando me decían que mi hijo iba a durar 1 año, con miedo, con mucho miedo, porque pues siempre fue difícil. Digamos que la discapacidad, si Dios me eligió a mí, fue por privilegio, y muchos no lo ven así.
Es que Dios nos da, depende de la capacidad del corazón que tenga cada uno. Que él fue pasando 1, 2, 3 años, solo le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza y sabiduría para levantarlo, porque pues orientación médica o de cómo lidiar esa discapacidad nunca me la dieron. Fue a la edad de 4 años donde Brian recibió sus primeras terapias, que fue en el UPA Limonar, donde me conocí con la Fundación Doña Teresa y toda su familia. Allá las terapias eran grupales, ¿sí? Allí fue donde me empecé a dar cuenta que yo no era la única, porque yo me ensimismaba en mí y en mi hijo, para mí no existía nada más. Y es que como Lady, en la localidad de Ciudad Bolívar, alrededor de 383.000 mujeres tienen que asumir el rol de madres cuidadoras para proteger el bienestar y la integridad de sus hijos que padecen diferentes discapacidades. Para llegar al UPA Limonar fue un proceso muy gracioso. Ingresé primero a un colegio que queda cerca a la UPA para ponerme a validar mi bachillerato, porque era gratis, porque yo quedé hasta 9º de bachiller en mi colegio regular. Me fui a averiguar, me inscribí, me matriculé para estudiar mi bachillerato. Entonces, como estaba cerca al UPA, yo dije, voy a averiguar el dichoso jardín. La UPA Limonar fue por años un lugar de apoyo para personas con discapacidad ubicado en el barrio Arabia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Como Lady, allí muchas madres cuidadoras encontraban un respiro en medio de su lucha diaria. Pero ese espacio fue cerrado, al igual que con el paso del tiempo otros espacios como el Centro Avanzar fueron cerrados y clausurados durante el segundo mandato del exalcalde Enrique Peñalosa. Con sus clausuras, el Estado volvió a dar la espalda a quienes más lo necesitan. Cuando yo fui, recién estaba el boom de la UPA, porque recién estaba abierta, y allá me dijeron, no, esto no va a ser un jardín, esto va a ser un sitio de terapias, donde el niño va a tener terapias individuales, terapias grupales, que eso fue muy chévere. Y de ese modo fue que me enteré. Entonces yo dije, bueno, inscribámonos a ver qué es. Pero en sí yo no sabía qué era todo ese tema. Cuando ya un día cualquiera me llamaron y me dijeron, tiene que traer el niño a la sesión no sé qué, si se más, y yo dije, bueno, está bien. Yo no tenía coche. Entonces me tocó llevarlo alzado, y como fui mamá muy joven, yo tengo 3 hijos, me tocaba el niño alzado, la otra alzada y el otro caminando. Llegaba ya con mis 3, parecía la gallina y los 3 pollitos. Fue muy bueno, fue una temporada muy buena que me enseñó mucho y me abrió mucho los ojos. Les decía anteriormente, conocí a Teresa, y en ese momento pues ella tenía a su niña, a María Yolima. Entonces un día cualquiera nos dijo, yo quiero crear una fundación y vamos a hacerla, empecemos desde ceros. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagámosle, aún sin creer. Y así es como se creó la Fundación Semillitas del Futuro, cuyo representante es Teresa Velasco, una madre cuidadora. Mi nombre es Teresa Velasco y yo soy representante legal de Fundación Semillitas del Futuro. Nuestra organización está desde el año 2007, la creamos por mi hija ya no está, ya murió, es una niña con una discapacidad múltiple profunda. Iniciamos la organización con 5 cuidadoras, fuimos creciendo hasta que llegara a 180 cuidadoras. ¿Por qué nace la organización? Por la gran necesidad de ver la lucha que tenían estas cuidadoras, de estas personas con discapacidad, que son las que son más vulnerables, las que el Estado no les ayuda, las que la sociedad las rechazan precisamente por su tipo de discapacidad. La organización, o Teresa Velasco como fundadora y como el alma de la Fundación Mi Niña, pues iniciamos a empezar este proceso, siempre encaminadas en la lucha de tres enfoques. Iniciamos primero mirando los derechos de las personas con discapacidad, cómo les ayudábamos como en alimentación, pañales, cómo buscábamos con la política pública mirar cómo podíamos hacer valer los derechos de nuestros niños con discapacidad, y luego también mirar cómo luchar por las cuidadoras, que son estas que están 7/24 en las casas, haciendo un trabajo muy pesado y que no tienen pues ningún sustento, porque pues aquellas son las mujeres que no pueden trabajar, que no tienen, es un trabajo no remunerado, ¿sí? Pasado ya mucho tiempo con la Fundación de Teresa, nos tomamos el Consejo de Bogotá. Entonces dijimos, vamos a pelear por nuestros derechos, hicimos unas pancartas, vestimos las sillas de ruedas con bombas y con todo esto.
Nos fuimos hasta el portal y era un desfile como unas 20 sillas de ruedas. Y mis hijos y todo eso. Bueno, llegamos al portal y nos asignaron un Transmilenio de 2 vagones, todo llenito para nosotras solas de solo sillas de ruedas. Salimos y eso era un desfile, ahí abrimos las pancartas. Algunos niños que nos acompañaron esa vez ya no están en este plano, pero fue muy bonito porque nos hicimos sentir, los concejales nos abrieron el paso, nos hicieron dentro, nos atendieron muy bien. Ya adentro pues empezamos a hacer arengas y todo eso para hacernos sentir y notar, y algunos concejales se conmovieron mucho con nuestras historias. La lucha al comienzo con la fundación era más hacernos ver, hacernos notar. ¿Por qué? Desafortunadamente la discapacidad múltiple no era visible en ese entonces. Hace 20 años no era visible, ¿sí? Era más visible la cognitiva, conocida como síndrome de Down. Entonces esa fue la lucha, la primera lucha con la fundación fue esa, hacernos visibles de que la discapacidad múltiple sí existe y merece sus derechos. La primer guía que yo tuve, aparte de Dios, claro está, fue Teresa y su familia. Y yo, cualquier duda, Teresa, vea que el médico me dijo esto y esto, no, haga esto y esto y esto, y haga una carta así, no sé qué, y yo lo hacía. Le mostraba a ella y ella me decía, sí, así está bien, pásela, y ganábamos. Entonces eso me empezó a dar mucha confianza a mí, y ahí fue cuando empecé a abrirme el camino en esta lucha contra la salud, contra el mundo, contra la sociedad, contra todo. La discapacidad múltiple es una condición en la que una persona presenta 2 o más discapacidades de manera simultánea, como puede ser la combinación de discapacidad intelectual, motora, sensorial o del lenguaje. Esto implica mayores retos en el desarrollo, la comunicación y la autonomía, y requiere apoyos especializados e integrales para garantizar una vida digna, activa y con oportunidades. Y es que para Lady, el hecho de que Brian naciera con una discapacidad múltiple no fue impedimento para que ella dejara de lado sus sueños y proyectos. Demostrando la mujer fuerte y guerrera que es, logró finalizar su bachillerato en el año 2010 y en búsqueda de oportunidades, decidió continuar con sus estudios. Realizó un técnico en archivo y en búsqueda de oportunidades para finalizar esta etapa académica, una vez más, la sociedad le dio la espalda y la discriminaron por ser una madre cuidadora. Mis otros 2 hijos ya estaban estudiando y yo fui a la convocatoria. Nos sentaron en un auditorio, entonces la mayoría aspirantes a técnico en archivo eran niñas menores de edad. Entonces yo pasé a la entrevista y me preguntaron que cómo vivía, que con quién vivía y toda esta cuestión. Por ser mamá y por tener un hijo con discapacidad, me cerraron la puerta. Me dijeron, no, usted no puede. Y yo me quedé ahí sentada como un poco frustrada, pero entonces pasaron 2 niñas. Yo las vi como muy recocheras, yo dije, estas chinas no tienen responsabilidad. Entonces cuando las entrevistaron a ellas, que eran las últimas, yo me levanté, fui donde la profesora y le dije, si usted le dio la oportunidad a ellas 2, me la tiene que dar a mí. Dije, porque si bien es cierto, usted se va a dar cuenta, a mitad del camino, ellas van a dejar el curso, yo no. ¿Sabe por qué? Porque yo soy mamá y yo soy responsable. Y fue como un rifirrafe con esa señora. Me dijo, listo, usted tiene el cupo, tiene donde presentar las pruebas, las prácticas. Y yo dije, sí, aún sin saber dónde las iba a presentar. Y yo, chanfle, me metí en lo grande. Entonces yo le dije, sí, tengo. Me dijo, ¿dónde? Le dije, en el colegio de mis hijos. Mentiras, yo no sabía dónde. El apoyo fue totalmente de mi esposo porque él era el que se quedaba con el niño los fines de semana. Yo estudiaba sábados y domingos. Y así comenzó su tour por el estudio, como ella lo llama. Fue asistente, secretaria, almacenista, hizo de todo. Tanto que los estudiantes del colegio llegaron a verla como una profesora más. Tuvo su propia oficina, con computador, escritorio, sillas, de todo. Y el cierre fue aún más simbólico. La misma profesora que alguna vez le negó el cupo fue quien tiempo después llegó a su oficina a recibir su informe final. Lady la recibió con una sonrisa y le mostró su trabajo. Esa profesora esta vez la felicitó. Fue uno de esos logros que marcan la vida, no solo por el título, sino por haber demostrado una vez más que rendirse nunca fue una opción. Dificultades hay en cualquier momento, ¿cierto? De oportunidades también.
pero cuando uno la ve desde la discapacidad, es más sensible, hay más sensibilidad en cualquier palabra, en cualquier movimiento. Cuando yo les decía a usted ahorita que yo, cuando salía con el niño, me daba miedo la gente, porque siempre era, ahí va el niño mongólico, ahí va el niño enfermo, qué carga tan terrible para la mamá, esa mamá tan joven, no puede hacer su vida. La discapacidad es vivir con capacidad, que es algo que marca, ¿sí? Porque, como les decía, la gente piensa que por tener una discapacidad la persona no es funcional, la persona no sirve. Salir a la calle con su hijo nunca es fácil, no lo ha sido, porque más allá de los obstáculos físicos están las miradas, las frases cortantes, los murmullos que duelen más que cualquier escalón sin rampa. Lady no busca compasión, ni limosna emocional, busca algo más profundo, algo justo, reconocimiento, porque cuidar también es trabajar, porque levantar a un hijo con discapacidad es resistir, es amar sin condiciones, es sostener la vida en medio del abandono. Que nos reconozcan como tal y tengamos un ingreso monetario, que eso es, pues todo el mundo tiene derecho a eso, para eso trabajan, ¿cierto? Nuestro apoyado también es un trabajo, entonces quisiéramos tener una remuneración, derecho a una pensión, derecho a decir, me llegó, me pagaron, puedo comprarme un labial, puedo comprarme una ropa, puedo disponer de mi plata. El sueño que tengo para Brian son muchos, pero aterrizándolos ya, primero la casa como tal, porque pues algo que hemos dicho o que yo tengo claro es que antes de que se vaya de este plano, me gustaría que él conociera su casa. Detrás de cada madre cuidadora hay una historia que no se cuenta, una batalla que no se ve y una sociedad que muchas veces prefiere ignorarlas. Y sin embargo, ahí están, día tras día, sin descanso, sin salario, sin aplausos, siendo esa superheroína sin capa y sin reconocimiento, pero siempre dando lo mejor de ellas por el bienestar de sus hijos.